Buenas, ¿cómo andan? Acá el extranjero mental en un nuevo video comentando. El día de hoy quería traer un video no tan complejo, sí para resaltar 10 libros que en mi consideración, como alguien que ya ha profundizado en filosofía política, los considera imprescindibles para comprender la coyuntura político-social de nuestro tiempo y del pasado, para entender los modos de organización social y política de las sociedades que nos antecedieron, como también para comprender esta, para entender conceptos centrales como el de libertad, comprender los sistemas políticos tales como la democracia, la república, tales como la democracia, la aristocracia, la oclocracia, la plutocracia incluso, que es un sistema corrupto totalmente, ¿no? La monarquía, la oligarquía, etcétera. También para el mismo tiempo, porque uno de los 10 libros que tengo seleccionados acá, que para mí son fundamentales para la filosofía política y que sí o sí toda persona que quiera sumergirse en filosofía política los tiene que leer. Eh, para ello decidí y opté por elegir 10 que han tenido un impacto político y filosófico sin precedente alguno. Me he dejado a grandes autores de lado, por ejemplo, L'Ancien Régime y la Révolution, ¿no?, de Tocqueville, ¿no?, el antiguo régimen y la revolución, por ejemplo, o la democracia en América. Y lo dejé de lado porque considero que al lado de estos textos que están acá, creo que son textos que no se quedan cortos, pero tampoco los llegan a superar. Así que bueno, creo que hay que partir por el primero, un clásico. Eh, y bueno, es la República de Platón, ¿no? La República de Platón no es solamente un texto de filosofía política, en tanto que Platón propone un modelo político, ¿no? Un modelo de la sofocracia, del gobierno del sabio, del gobierno del rey filósofo. Eh, Algo que después va a ser criticado por Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, como por pretender manipularlas, por pretender manipular el rumbo histórico, ¿no? O por caer en el credo de las tendencias inexorables del destino histórico, que es lo que Popper denomina historicismo teleológico. O sea, un historicismo que tiende a un fin. Por lo tanto, la República de Platón es un texto fundamental primero para comprender la concepción de justicia, entender que Platón difiere de Aristóteles, al menos el primer Platón, ¿no? El Platón de la República, y el Platón del político también, no el de las leyes, para entender por qué en Platón hay un gobierno de los hombres y no un gobierno de las leyes. Aunque en las leyes 715A, libro cuarto, si mal no recuerdo, va a decir que en la ciudad, en aquella ciudad donde el hombre se degrada y donde el hombre es siervo de la ley, en la ciudad existe la grandeza, ¿no? En cambio, en aquella ciudad donde los hombres reinan sobre las leyes, está la decadencia. Bueno, esto es el último Platón. Como saben, Platón y su obra se divide en madurez, vejez y juventud, ¿no? La obra de madurez es básicamente la República. Y en la República, por ejemplo, en el libro 2, Platón va a dar una de las definiciones eh, más finas de la justicia, que es a partir del diálogo entre Glaucón, Adimanto y Trasímaco, por medio del cual, por ejemplo, Trasímaco considera que la justicia le es propia al más fuerte, mientras que la injusticia le es propia al más débil, ¿no? Ahora bien, esta definición de justicia de Trasímaco se opone, por ejemplo, a lo que va a exclamar Glaucón y Adimanto con respecto a que el justo no es justo porque quiere, porque si el justo tuviera las mismas condiciones que el hombre injusto, accedería a la injusticia. En cambio, ¿por qué decide optar por la justicia? Precisamente por la impotencia, por la incapacidad y por la carencia de la realización de la injusticia misma, va a decir Platón. O sea, el hombre, Platón, o sea, va a decirlo Platón por medio de Glaucón y Adimanto, ¿no? Pero Glaucón y Adimanto concuerdan en esta tesis, básicamente, en que el hombre justo es justo no porque quiere, sino por la impotencia
y por la incapacidad de realizar la injusticia, ¿no? Em, por ello es fundamental decir, ¿no? Afirman que la injusticia es más ventajosa por lo general que lo justo y que los perversos son ricos y cuentan con otros poderes, por lo cual están dispuestos a considerarlos felices y a honrarlos in- inescre- inescrupulosamente. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Y es la vinculación de que la injusticia está ligada a la felicidad, ¿no? Al exceso, mientras que el hombre justo es aquel que sigue rectamente las leyes y posee una vida miserable, básicamente. Eh, por lo tanto, acá está la definición de Trasímaco, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Trasímaco en que lo justo es un bien ajeno para quien lo practica, ventajoso para el más fuerte? Lo injusto, en cambio, es ventajoso y útil en sí mismo, pero desventajoso para el más débil. O sea, básicamente el diálogo empieza entre Glaucón y Sócrates, eh, realizando una serie de consideraciones sobre el bien, ¿no? De que hay bienes que no deseamos poseer por lo que de ellos se resulta, sino que son un fin en sí mismos, o sea, son autárquicos, nos agradan por sí mismos. Eh, Después hay bienes que anhelamos tanto por sí mismos como por lo que de ellos se genera, o sea, como o sea, hay bienes que admiramos por en sí mismos y por las consecuencias y lo que se genera de ese bien, como por ejemplo la comprensión, la vista y la salud. Y después eh, hay bienes, ¿no? Eh, en las cuales se encuentran la práctica de la gimnasia, el tratamiento médico que recibe un enfermo, etcétera, pero que son penosas, o sea, son penosas las prácticas en sí, pero que nos benefician y que no las deseamos poseer por sí mismas, sino por los salarios y los beneficios, ¿no? O sea, la tercera clasificación de bienes o el tercer tipo de bienes, según, eh, según Glaucón, es aquel bien penoso que sin embargo nos beneficia por lo que de él se produce, o sea, por las consecuencias de ese bien. Por lo tanto, eh, cuando le pregunta Sócrates a Glaucón en qué tipo de bien colocaría la justicia, Glaucón dice, pues la mayoría no opina así, dijo, sino que la coloca en la clase de bienes penosos, que hay que cultivar con miras a obtener salarios y a ganarse una buena reputación, pero que, si fuera por sí mismo, habría que evitarlos por ser desagradables. O sea, la justicia se cultiva se cultiva por lo que de ella se genera, porque en sí misma es penosa, voy a decir. Precisamente al ser penosa, los hombres justos son justos por su carencia y por su incapacidad para, para, para ejercer la injusticia, ¿no? Por lo tanto, además del modelo de Estado, de la sofocracia, donde obviamente para Platón el rey filósofo necesitará acceder a una educación en la academia, ¿no? Eh, una educación fortalecida y conformada por las matemáticas por el álgebra, ¿no? por, el estudio de los números. Una vez pasado estos últimos 10 años en la academia, una vez que el hombre contempla leídos, ¿no? La forma de bien, eh, una vez contemplada la forma de bien o la idea de belleza, eh, ahí recién el hombre va a poder acceder a ser el rey filósofo. Porque para Platón, si bien hay un criterio cuantitativo en cuanto a los regímenes políticos, lo fundamental en Platón es que la democracia es mala porque hay una pluralización del conocimiento. Y el conocimiento solamente puede ser de uno, que es el rey filósofo. Segundo, lo más cercano que está a este tipo de monarquía es a un tipo de modelo aristocrático, porque además los tíos de Platón eran miembros de los 30 tiranos, o sea, eran personas que realmente practicaban un tipo de gobierno despótico. Y por otro lado,
Platón odiaba la democracia por el principal hecho de que Sócrates había sido condenado en el momento más pleno de la democracia ateniense, ¿no? Así que bueno, sin lugar a dudas La República es un libro que toda persona que al menos quiera leer sobre filosofía política tiene que leer. Eh, Fundamental, sin lugar a duda. Eh, También para comprender un poco esta idea del modelo utópico, del modelo idealista de Estado, que es algo que va a estar también en Marx, ¿no? Y bueno, también un poco en Hegel. Eh, bueno, acá tengo varios libros. Voy a empezar con este, voy a irme al otro extremo y voy a irme al siglo XX. Pero voy al siglo XX porque la misma autora también critica a Platón. Así que bueno. Eh, el libro que nos tiene en cuestión es Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. El prólogo de Salvador Giner, esta edición de Alianza es brillante. Bueno, sí, obviamente esto es un ladrillo, ¿no? La República de Platón también, pero este es más extenso. Bueno, yo voy a tratar un poco de resumir la tesis de este libro, porque es un libro más o sea, de filosofía política, pero también filosofía moral. ¿Qué intenta hacer Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo? Intenta hacer una reconstrucción histórica que dé cuenta de los hechos que llevaron al ascenso del nazismo. Es decir, para Hannah Arendt, una de las principales consecuencias del nazismo precisamente es el hecho del poder de las masas, ¿no? Para Arendt, el principal fundamento del nacionalsocialismo alemán era erradicar toda condición de persona jurídica y de persona moral dentro de la sociedad, ¿no? Esto quiere decir que para Arendt eh, uno de los rasgos principales del totalitarismo consiste en aislar al individuo, consiste en aislar al individuo y someterlo a punto tal eh, de que se pueda enajenar su condición humana, eh, para así, una vez enajenada esa condición humana propia del hombre, erradicada toda capacidad de persona moral y persona jurídica, y siendo ya el hombre un simple número, de esa manera se puede homogenizar a la población y se puede llevar a cabo el totalitarismo, ¿no? Porque, como bien dice la palabra totalitarismo, el totalitarismo consiste en un sistema político de masas donde el Estado lo es todo y se representa con la totalidad de la sociedad. Por lo tanto, para Hannah Arendt, eh, Arendt va a hacer un análisis no solamente del imperialismo, que es una de las consecuencias principales que desencadenan la Primera Guerra y la Segunda Guerra, sino que también, obviamente, del fenómeno nazi y del fenómeno también estalinista, ¿no? Que es lo interesante. Eh, por lo tanto, el poder para Arendt termina residiendo ahí donde los hombres se puedan unir mutuamente y puedan dirigirse hacia una misma hacia una misma finalidad. Es decir, ¿qué hace el nacionalsocialismo? Aísla a los individuos primero, los somete, erradica a toda persona moral y jurídica, y una vez hecho esto, intentan manipularlos por medio de las instituciones políticas e instituciones públicas, por medio de la propaganda, etc. Esto termina conllevando a un totalitarismo o a un sistema de masas donde todos piensan de igual manera y actúan de igual manera. Lo que Ortega y Gasset vendría a resumir como hombre masa, ¿no? Un hombre enajenado, gregario, que se deja arrollar por un pensamiento único, donde es incapaz de pensar y reformular, ¿no? Por eso Arendt va a decir que el principal mal es el mal cometido por los don nadie, ¿no?
No importa Goebbels, Himmler o los altos cargos de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, sino importan los hombres mediocres que por esta actitud enajenada, ¿no? Donde ya no se puede distinguir el rasgo moral y el rasgo jurídico, los lleva a, evidentemente, cometer actos de las más bajas naturalezas, de la más baja naturaleza humana, como es perpetuar el asesinato de masas, ¿no? Por lo tanto, este libro es sin lugar a duda un libro fundamental para entender el fenómeno nazi. Yo diría que hay dos libros para comprender el nacionalsocialismo alemán. Este es uno, y el otro es Hitler y los alemanes de Eric Vogelin, que de hecho lo publicó hace poco Trota, un librazo. Arendt de hecho resalta que además de ella, la persona que mejor supo describir el fenómeno nazi fue Vogelin, que para mí es, sin lugar a duda, está ahí cabeza a cabeza con Arendt. Pero bueno, como segundo libro, sin lugar a duda, es recomendado leer Los orígenes del totalitarismo. Además hay una cuestión en el fenómeno nazi y en el fenómeno de los sistemas de masa, que es algo que también analiza muy bien Elias Canetti en este texto que se llama Masa y Poder, que es esta tendencia eh, de los hombres individuales a reproducir ideas ilegítimas sin reflexionar sobre la misma reproducción de dichas ideas. Como que es algo que ya el hombre tiene mecanizado, porque una vez que el hombre es enajenado y se erradica de todo rasgo de persona moral y jurídica, ya no hay una distinción entre el bien y el mal, o como diría Aristóteles, ¿no? Ya el hombre empieza a carecer de algo tan fundamental en su propia naturaleza como lo es la palabra, que es lo que le permite discernir entre lo justo y lo injusto. Así que bueno, este libro, sin lugar a duda, eh, lo coloco en el puesto 2, bueno, por los que vengo nombrando, pero puede estar fácilmente en el 5 o en el 4. Bueno, un tercer libro. Ahora me voy a ir al otro extremo. Eh, o sea, me voy a ir a un pensador nazi, que para mí, sin embargo, es fundamental para entender el fenómeno de lo político y sobre todo el fenómeno del antagonismo como algo que configura la identidad política de los partidos políticos y como algo que configura la esencia de la política misma, ¿no? A partir de esta descripción no es difícil saber de quién estoy hablando, pero bueno. El concepto de lo político de Carl Schmitt, o Der Begriff des Politischen en alemán, es sin lugar a duda uno de los textos más fundamentales del pensamiento político del siglo XX. Una persona que haya leído a Schmitt es una persona que sí o sí va a saber primero el peso que tiene y, y segundo la influencia que va a tener en todos los autores del siglo XX y en todos los autores del siglo XXI. ¿Por, ¿Por qué el concepto de lo político lo pongo acá? Por muchas cuestiones. Una de ellas es tratar de configurar una ontología de la política, o sea, tratar de dotar a la política de esencia. Algo que, a mi modo de ver, hasta ese momento no se había intentado hacer. Claramente Schmitt es alguien que estaba metido e involucrado en filosofía, de hecho estudió con Max Weber, con Stroh. Stroh le hace una reseña al concepto de lo político. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo pongo acá? Porque el antagonismo como un criterio que permite distinguir el máximo grado de intensidad de una asociación o una disociación es lo que permite configurar por antonomasia, según mi criterio y según mi interpretación del texto de Schmitt, sistemas tan complejos como lo puede ser la democracia. ¿Por qué? Se van a preguntar. Pues si evidentemente en una democracia la noción de antagonismo se disuelve, bueno, entonces no hay partido político y solamente existe un partido político único y se vive en un totalitarismo. Ahora bien, ojo,
porque este criterio de antagonismo que usa Schmitt es el mismo criterio que después va a dejar de lado cuando tenga que justificar su idea de estado total. Esto es, siendo más claro y más conciso, que el estado total, una vez que se reconoce con la sociedad, se politiza la esfera pública y la esfera privada a tal punto que todo es político, pero que lo político no es de todos. O sea, hay una relación entre los límites a los que está sujeto el pueblo como sujeto político jurídico en cuanto a participación pública y la participación pública como fenómeno político, el impacto que tiene en el pueblo en sí mismo, ¿no? O sea, hay una distinción ahí central que ahora mismo no me voy a poner a explicar porque me llevaría mucho tiempo. ¿Por qué también decidí poner este texto? Bueno, porque básicamente Schmitt formula, o tal vez es el crítico más agudo del liberalismo, ¿no? Eh, Quiero citarles de la página 100 del texto que dice: la teoría sistemática del liberalismo se refiere casi en exclusiva a la lucha política interna contra el poder del Estado y aporta una serie de métodos para inhibir y controlar ese poder al servicio de la protección de la libertad individual y de la propiedad privada. Se trata de convertir al Estado en un compromiso y sus instituciones en válvulas, y en particular de contraponer una monarquía a democracia y viceversa, con el fin de establecer un contrapeso, lo que en tiempos críticos, en particular de 1848, que bueno, la revolución de 1848, acabó arrojando actitudes tan contradictorias que todos los buenos observadores de la situación, Lawrence von Stein, Karl Marx, Julius Stall, Donoso Cortés, desesperaron de hallar en ello algún principio político o alguna congruencia teórica. Y acá viene lo importante también. El pensamiento liberal elude o ignora el Estado y la política de un modo genuinamente sistemático y en su lugar se mueve en el seno de una polaridad típica y recurrente entre dos esferas heterogéneas, las de ética y economía, espíritu y negocio. O sea, básicamente para Schmitt el liberalismo y la democracia son incompatibles y son inconciliables, porque dentro de la esfera del pensamiento liberal reside una concepción heterogénea o dos esferas heterogéneas basadas en la ética y la economía, mientras que la democracia como un sistema unívoco y unilateral se basa en un principio fundamental que es el de la homogeneidad. Homogeneidad que obviamente a Schmitt le va a dar paso para fundamentar la idea de que el Estado eh, posee el monopolio de la decisión, por lo tanto la autoridad misma es la ley, y le permite justificar el Estado total, ¿no? Eh, Después va a hacer una crítica, otra cosa que me parece fundamental este texto es la crítica que le hace a los imperialismos del siglo XIX Schmitt, cuando dice que los imperialismos del siglo XIX han usado como justificativo la humanidad para establecer todo tipo de guerras y anexar territorios. Es decir, Schmitt va a decir, la humanidad como concepto excluye el concepto de enemigo. Por lo tanto, no se puede hacer la guerra en nombre de la humanidad porque la guerra en nombre de la humanidad es algo contrafáctico, es algo paradójico. Porque, a ver, si la guerra como fenómeno político, si la guerra es un fenómeno político, ¿cómo un fenómeno político puede realizarse en nombre de algo llamado humanidad cuando la humanidad como tal excluye un componente fundamental de lo político que es el enemigo, ¿no? Y hay otra cuestión más importante acá, y es que el antagonismo permite configurar las identidades políticas en el plano interno a nivel partidario. O sea, que hoy nosotros hablemos de oficialismo o de oposición, o por ejemplo, sí, no sé, Feijóo en España como oposición y Sánchez como oficialismo. Bueno, ahí hay una configuración identitaria, política marcada por medio del antagonismo. Eh, y algo que me parece más importante aún, que incluso en Marx hay antagonismo. Schmitt mismo lo reconoce. O sea, en la lucha de clases de Marx hay antagonismo. Después que Schmitt intente proponer la teoría del Estado total
como un medio para superar esa instancia de lucha de clases, eso, bueno, es otra cuestión. Pero bueno, este libro sin lugar a duda es fundamental. Nada, voy a hacer más adelante un curso sobre este libro y sobre la obra de Schmitt en general, pero quería eh, resaltarlo porque realmente es muy importante. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, quedan varios libros. Este lo voy a dejar para después. Bueno, el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke. Creo que este es, sin lugar a duda, no sé si lo pondría cuarto o quinto, pero bueno, es el cuarto libro de los que voy nombrando. Bueno, sin lugar a duda, el padre del liberalismo político. Para mí es un texto fundamental. Si bien el primer tratado sobre el gobierno civil es importante porque es una crítica a Sir Robert Filmer, considero que el segundo tratado sobre el gobierno civil es más importante aún. Porque acá, primero Locke esboza una crítica a Hobbes, ¿no? O sea, eh, esboza una crítica a Hobbes y esboza una formulación teórica acerca del estado de naturaleza del hombre y de cómo se forma la sociedad política, ¿no? Locke, por ejemplo, va a decir, única y exclusivamente podrá haber sociedad política allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya entregado en manos de la comunidad. O sea, yo, mi hermano, mi madre, mi padre, tenemos que renunciar a nuestra ley natural y a nuestro derecho natural y entregarlo no a la autoridad, que es eso Hobbes, entregarlo a la comunidad, para que esa comunidad se dirija al fin por el cual yo renuncio a mi derecho natural, ¿no? En todos aquellos casos que no esté imposibilitado para pedir protección de la ley que haya sido establecida por la comunidad misma, ¿no? Por eso al nacer el hombre, con derecho a la libertad perfecta y disfrutar sin cortapisas todos los derechos y privilegios que le otorga la ley de naturaleza y en igual medida que cualquier otro hombre o grupo de hombres en el mundo, no solo tiene por naturaleza el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes frente a los daños y amenazas de otros hombres, sino también el de juzgar y castigar los infringimientos de la ley que sean cometidos por otros, ¿no? Esto es fundamental, esto es Locke. Después, otro principio por el cual considero que este libro es fundamental es la contraposición a la concepción de ley que está en Hobbes y en Dante Alighieri. En Dante Alighieri, por ejemplo, Dante en la monarquía va a decir que la justicia solamente se puede garantizar por medio de una monarquía que permita constituir el orden y la plenitud del mundo, ¿no? Del mundo terrenal, porque está el mundo terrenal y el mundo paradisíaco, ¿no? Y en cambio en Locke la ley no la garantiza la autoridad, ¿no? Sino que la ley misma, como precepto jurídico, garantiza la libertad, ¿no? Por mucho que sean los malentendidos sobre el asunto, la finalidad de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y aumentar nuestra libertad. Eh, o sea, la libertad para Locke vendría a ser que cada uno pueda disponer de su persona como mejor quiera, ¿no? Como mejor le parezca. Eh, por eso disponer de sus acciones, posesiones y propiedades según se lo permitan las leyes que le gobiernan, evitando así estar sujeto a los caprichos arbitrarios de otro y siguiendo su propia voluntad. Eh, bueno, después otra de las ideas de cómo se forma la propiedad, que para mí es sin lugar a duda el tópico más importante de Locke, o uno de los más importantes, consiste en esto, ¿no? Dios, que ha dado en común el mundo a los hombres, también les ha dado la razón. Esto es fundamental. A fin de que hagan uso de la razón para conseguir el mayor beneficio de la vida y las mayores ventajas, ¿no? La tierra y todo lo que hay en ella les fueron dados al hombre para soporte y comodidad de su existencia.
Como dichos bienes están ahí para el uso de los hombres, tiene que haber necesariamente algún medio de apropiárselos antes de que puedan ser utilizados de algún modo o resulten beneficiosos para algún hombre en particular. Por lo tanto, Locke termina argumentando, ¿no? Quizás pueda objetarse a esto que si el hecho de recoger las bellotas y otros frutos de la tierra hace que tengamos derechos a ellos, entonces cualquiera podría aumentar su propiedad tanto como quisiese. La misma ley de naturaleza, va a decir Locke, nos da la propiedad, pero también pone límites a esa propiedad, ¿no? Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia, cita Timoteo. Pero ¿hasta dónde nos ha dado Dios esa abundancia? ¿Hasta dónde podemos disfrutarlo? Todo lo que uno pueda usar para ventaja de su vida antes de que se le eche a perder, esa será aquella de lo que le esté permitido apropiarse mediante su trabajo. Dios no creó ninguna cosa para que el hombre la dejase echarse a perder o para destruirla. O sea, Dios creó el mundo para que el hombre de este mundo saque ventajas y se pueda apropiar de dichos objetos por medio del esfuerzo y el trabajo, lo que termina constituyendo la disposición de dicho bien, ¿no? La disposición de ese bien como propiedad de uno. Por lo tanto, la propiedad termina siendo algo conflictivo en Locke, porque el hombre es libre en su estado de naturaleza, y al ser libre en su estado de naturaleza, claro, el problema que viene acá para Locke es, claro, yo soy libre y dispongo de mis bienes y de mis posesiones. Ahora bien, los individuos también van a ser libres de querer invadir mis bienes y mis posesiones y por medio del esfuerzo tomarlas y apropiárselos, ¿no? Y que dejen de ser mis bienes y mis posesiones para que sean de ellos. Bueno, Locke va a objetar que es deber del gobierno, de la comunidad política y propiamente del poder legislativo, garantizar la conservación y la protección de dichos bienes y dichas posesiones, ¿no? de la propiedad misma. Así, por ejemplo, va a decir Locke, ¿no? El trabajo en un principio dio el derecho de propiedad a cualquier persona que quisiera emplearlo en lo que hasta entonces había sido del común. Y estas cosas comunitarias existieron durante mucho tiempo en mayor cantidad de lo que era utilizable por el hombre. Al principio, la mayoría de los hombres se contentaba con lo que la desnuda naturaleza les ofrecía para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y bueno, después hay una concepción también muy importante en Locke, que es la idea del poder paternal, ¿no? De que básicamente el poder del padre termina cuando termina la minoría de edad, ¿no? Cuando el hombre pueda independizarse. Porque ¿qué pasa? Para Locke, claro, nosotros nacemos con razón y nacemos con lenguaje, pero no disponemos del uso práctico de dicho lenguaje y de dicha razón hasta que no salimos de la minoría de edad, que cuando salimos de la minoría de edad ejercemos el, el uso de la razón para distinguir lo que está bien y lo que está mal, la justicia y la injusticia. Y a partir de esa distinción nosotros podemos recién entrar a vivir en sociedad. Por otro lado, lo que Locke va a decir acá es que cuando un número cualquiera de hombres con el consentimiento de cada individuo ha formado una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar corporativamente, lo cual solo se consigue mediante la voluntad y determinación de la mayoría, porque como lo que hace actuar a una comunidad es únicamente el consentimiento de los individuos, ¿no? de esa comunidad, es necesario que todo el cuerpo se mueva en una sola dirección. O sea, la comunidad se va a mover hacia una dirección, eh, se va a mover hacia la dirección que el mayor número de personas de esa comunidad quiera. O sea, si hay un 90% y hay un 10% y el 90% de esa comunidad quiere dirigirse
hacia la realización de un fin, al ser mayoría, va a haber un poder de voto sobre ese 10%. Por lo tanto, se van a terminar dirigiendo hacia lo que determine el 90%. Eh, por lo tanto, también acá está esto interesante, lo que yo mencionaba antes, ¿no? Para entender esto mejor convendrá considerar que todo hombre, cuando originalmente se incorpora a un estado, cualquiera por el hecho de unirse a él, también se une y somete a la comunidad las posesiones que tiene o que tendrá en futuro, ¿no? O sea, yo me uno a un estado y obviamente voy a someter mis posesiones para asegurar y regular la propiedad y que al mismo tiempo se supiese que sus tierras estuviesen exentas de la jurisdicción de ese gobierno del que el propietario es súbdito. O sea, es necesario someter nuestros bienes y nuestras posesiones a un Estado y efectivamente al Poder Legislativo para que proteja nuestras posesiones, ¿no? Por eso dice que aunque el estado de la naturaleza tiene el hombre todos esos derechos, esta, sin embargo, aunque en el estado de naturaleza tiene el hombre todos esos derechos, está, sin embargo, expuesto constantemente a la incertidumbre y a la amenaza de ser invadidos por otros. O sea, acá está lo que Locke ve y lo que intenta modificar de la teoría de Hobbes, ¿no? El disfrute de la propiedad que un hombre tiene en un estado así es sumamente inseguro. O sea, si yo estoy en un estado de libertad completamente y hay otra persona que está también en un estado de completa libertad, bueno, hay un peligro entonces, que es que esa persona puede venir y puede robarme o expropiarme mis bienes y mis posesiones, que por el mero hecho de haber ejercido la razón, eh, puedo disponer de ellas, ¿no? Esto lo lleva a querer abandonar una condición en la que, aunque él es libre, tiene lugar miedos y peligros constantes. Por lo tanto, no sin razón está deseoso de unirse en sociedad con otros que ya están unidos o que tienen intención de estarlos con el fin de preservar sus vidas, sus libertades y sus posesiones. Es decir, todo eso que le doy el nombre genérico de propiedad. Eh, por eso, lo que lleva a los hombres a unirse en sociedad según Locke es primero establecer una ley fija eh, que obviamente tiene que ser aceptada por el consentimiento común de esa comunidad, eh, como norma de lo bueno y lo malo, ¿no? Y en segundo lugar, falta en ese estado de naturaleza un juez imparcial con autoridad para resolver los pleitos y las disputas político-jurídicas que surjan al interior de dicha comunidad, ¿no? Eh, por lo tanto, lo fundamental del Estado es la preservación del hombre en sí mismo dentro de lo que le permita la ley de naturaleza, ¿no? Eh, es decir, es necesario que el hombre le sea garantizado, una vez se une en sociedad, la conservación de sus bienes y de sus posesiones, ¿no? Y someterlas a la comunidad. Eh, acá hay algo importante que dice Locke, ¿no? Que es acerca de es acerca del poder legislativo, que es lo que yo estaba mencionando. Como el fin principal de los hombres al entrar en sociedad es disfrutar de sus propiedades en paz y seguridad, y como el gran instrumento y los medios para conseguirlo son las leyes establecidas en esa sociedad, la primera y fundamental ley positiva de todos los estados es el establecimiento del poder legislativo. O sea, esto que Carl Schmitt va a denominar parlamentarismo. Me voy a ir al siglo XX para ejemplificarlo, ¿no? Y la primera y fundamental ley natural que ha de gobernar el poder legislativo mismo es la preservación de la sociedad y la de cada persona que forme parte de ella, ¿no? Este poder legislativo no solo es el poder supremo del Estado, sino que también es sagrado e inalterable, una vez que está ya en las manos a las que la comunidad lo haya entregado. Eh, por lo tanto, bueno, es necesario conservar los bienes y las posesiones, ¿no? Eh, aún así, el poder obviamente de los legisladores
es limitado porque tiene como único fin procurar el bienestar de la sociedad, ¿no? Eh, para evitar estos inconvenientes que desbaratan las propiedades de los hombres en el estado de naturaleza, los hombres se unen en sociedades a fin de poder guiarse por reglas que obliguen a todos y que les hagan saber lo que es de cada uno. Con este propósito, los hombres entregan todo su poder natural a la sociedad en la que ingresan y la comunidad pone el poder legislativo en las manos de aquellos que merecen su confianza para gobernarse así mediante leyes declaradas. O sea, yo renuncio a mis bienes y a mis posesiones y los entrego a mano de la comunidad sin que dichas posesiones dejen de ser mías, pero con la finalidad de que se garantice la seguridad de mi propiedad, ¿no? De que se me transmita la paz y la tranquilidad, ¿no? Como va a decir acá, de otro modo su paz, su tranquilidad y su propiedad seguirían estando sujetas a la misma incertidumbre en las que se encontraban en el estado de naturaleza. Claro, yo necesito estar en sociedad para proteger lo que es mío, eh, si no, si no viviría con inseguridad, ¿no? El poder legislativo entonces tiene el derecho de determinar eh, cómo debe de emplear el Estado la fuerza a fin de preservar la comunidad, los miembros y las posesiones, ¿no? Eh, y bueno, después, para ir cerrando con Locke, va a definir la tiranía como el ejercicio de un poder que viola lo que es de derecho, ¿no? Y un poder así nadie puede tenerlo legalmente. Y consiste en hacer uso del poder, más no para el bien de quienes estén bajo ese poder, sino para la propia ventaja de quien lo ostenta. Como diría Aristóteles en la política, básicamente, ¿no? Que el, que el hombre que se hace tirano no se hace tirano porque lo necesite, sino para garantizar su codicia. Así que bueno, acaba el libro cuarto, que para mí es fundamental, que toda persona que le guste filosofía política debería leer este libro. Es un libro un poco largo, son 282 páginas, creo, 300. Y bueno, para mí es fundamental, ¿no? Y bueno, siguiendo en esa misma línea, ya nos faltan los últimos 5 libros. El contrato social de Rousseau. Bueno, este texto es un clásico. Creo que voy a ser breve y voy a apelar a la síntesis como un concepto fundamental. Y es que es un libro que toda persona debería leer. La tesis sencilla y concreta de este libro es que para Rousseau el hombre nace eh, en un estado de naturaleza arbitrario, irracional, y dicha irracionalidad conlleva a que sea a que el hombre sea ingenuo, ¿no? Y por lo tanto que su estado de naturaleza no sea el de un hombre posesivo, como sería por ejemplo en Hobbes o en Harrington, sino que más bien sea de un hombre que disponga de la felicidad, ¿no? Es un hombre, el estado de naturaleza de Hobbes es un hombre, de Rousseau, de un hombre feliz. Nace bueno, nace ignorante, nace irracional, pero es esa misma irracionalidad del estado de naturaleza primitivo la que lo conlleva a renunciar a sus inclinaciones y a su arbitrariedad e irracionalidad para entrar en el estado de naturaleza de sociedad y así poder representar y aspirar al bien común del conjunto social, ¿no? Porque claro, para Rousseau distingue dos conceptos que son fundamentales en la filosofía política moderna, que son el de volonté générale y el de volonté particular, ¿no? El de voluntad general y voluntad particular. Eh, si alguien tuviera que preguntar qué es la voluntad general y qué es la voluntad particular, básicamente es que el cuerpo político para Rousseau, el Estado como cuerpo político, se rige por la voluntad general porque atiende al bien común del cuerpo social, atiende al interés común de todos, ¿no? Y esto queda muy claro cuando, cuando Rousseau exclama en el contrato social
que, que el hombre que actúe sobre la, acá, ¿no? La voluntad general es siempre recta y siempre tiende a la utilidad pública. Siempre se quiere el propio bien, pero no siempre se ve. Hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general, ¿no? Esta solo mira el interés común, la otra mira el interés privado. Acá Rousseau traduce, Hannah Arendt también lo va a hacer en un texto que se llama sobre la revolución, ¿no? Traduce voluntad como interés, ¿no? O sea, el interés común se puede constituir solamente allí cuando los individuos renuncian a la voluntad particular o al interés individual. Eh, por lo tanto, claro, acá hay algo fundamental en Rousseau y es que el objeto del Estado en sí es garantizar el bien y el interés común, ¿no? Eh, el pacto social establece entre los ciudadanos tal igualdad que todos ellos se comprometen bajo las mismas condiciones y todos ellos deben gozar de los mismos derechos. Así como una voluntad particular no puede representar la voluntad general, o sea, el interés particular no puede representar el interés común, la voluntad general cambia a su vez de naturaleza cuando tiene un objeto particular, y no puede, como general, fallar ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o disponía a sus jefes, discernía honores para uno, imponía penas a otro y mediante multitud de decretos particulares ejercía indistintamente todos los actos de gobierno. El pueblo entonces no tenía ya la voluntad general propiamente dicha, porque no actuaba ya como soberano, sino como magistrado, ¿no? Eh, por lo tanto, la voluntad particular tiende a ser opuesta a la voluntad general porque tiende a las preferencias individuales, ¿no? O sea, para Rousseau es necesario priorizar el bien común y la homogeneidad, ¿no? Eh, acá viene algo importante en el contrato social. Las cláusulas del contrato social están tan determinadas por la naturaleza del acto que la menor modificación las volvería vanas y de efecto nulo. Por, por donde quiera están admitidas tácitamente y reconocidas, hasta que, violado el pacto social, cada cual vuelve entonces a sus primeros derechos y recupera su libertad natural. O sea, para Rousseau, la enajenación de nuestra libertad natural nos concede inmediatamente la libertad social, o sea, la libertad de vivir en un estado de naturaleza social y priorizar el bien de la comunidad, renunciar a mi propia libertad a cambio de seguir el bienestar común, ¿no? El bienestar del común de la sociedad. Eh, por lo tanto, acá hay lo que, lo que termina por definir la voluntad general de Rousseau es que todo es de todos. Eh, que el objeto de la voluntad es el bienestar común, el bienestar de todos. No puede haber algo más allá de ese estado de igualdad. O sea, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos y ese mismo poder, y es este mismo poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva, como he dicho, el nombre de soberanía. O sea, la soberanía es el poder dirigido por la voluntad general que se da al cuerpo político, ¿no? Eh, estaba buscando realmente la cita de Rousseau, pero ahora mismo no la encuentro. Pero
Acá. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Eh, Acá está definido tal cual la voluntad general. Cada, como dándose cada cual a todos, no se da a nadie, y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el mismo derecho que uno le otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene, ¿no? O sea, acá está el contrato social, la voluntad general de Rousseau. Como dándose cada cual a todos, no se da a nadie. O sea, si yo le doy a todos, no se termina dando a nadie, porque todos tienen lo mismo. Y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el mismo derecho que uno le otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo que se pierde. O sea, gano todo lo que al mismo tiempo pierdo, porque estamos sometidos bajo las mismas condiciones de igualdad. Por lo tanto, es necesario, enajenar nuestra vieja libertad del estado de naturaleza primitivo para alcanzar el estado de naturaleza en sociedad y poder vivir en libertad, siempre y cuando obedezcamos al bienestar y al interés común de la sociedad, ¿no? Después Rousseau va a decir que el estado perfecto de naturaleza es el estado intermedio entre el estado de naturaleza primitivo y el estado de naturaleza en sociedad, pero que al mismo tiempo el estado de naturaleza en sociedad conlleva la corrupción y el, sí, el corrompimiento de la misma naturaleza del hombre, porque aparece un fenómeno que es el fenómeno de la burguesía, que obviamente genera una disrupción en el orden social y político, ya que termina prevaleciendo los intereses de una determinada clase social, o sea, la voluntad particular sobre la voluntad general. Así que bueno, este libro es fundamental porque va a ser uno de los primeros va a ser uno de los que va a sentar las bases de la Revolución Francesa. Un muy buen texto como crítica a este libro es La libertad de los modernos de Constant, porque para Benjamin Constant, por ejemplo, Rousseau va a hacer uso de la justificación de la renuncia de la libertad natural o de la libertad individual en pos de una libertad colectiva, y esto le va a servir a Robespierre para justificar el despotismo eh, del, eh, del, de la época del terror, ¿no? Por lo tanto, claro, es un clásico. El contrato social es un libro que toda persona debería leer, ¿no? Eh, bueno, claro, quedan 5 titanes. Voy a ser breve con las descripciones de estos libros porque tampoco quiero irme muy por las ramas, ¿no? Bueno, El espíritu de las leyes, este libro es un clásico. Esta edición es inconseguible, al menos acá en Argentina, la de Alianza. Es un lindo ladrillo, son como 800 páginas. Pero bueno, lo pongo acá porque primero es fundamental y va a sentar las bases de la Revolución Francesa también. Eh, Propone la ya conocida separación de poderes como un instrumento fundamental del gobierno limitado, ¿no? O sea que es un requisito previo para la libertad. Eh, que sin lugar a duda va a tener un peso fundamental para la consolidación y para la constitución y construcción de las democracias contemporáneas. Este texto de Montesquieu, ¿no? Que es el espíritu de las leyes. Eh, de hecho, voy a ver si lo encuentro porque la verdad que son bastantes páginas. Eh, Montesquieu de hecho se va a basar en la constitución inglesa para fundamentar la división de poderes, ¿no? Creo que es en el capítulo acá. Hay en cada estado 3 clases de poderes, ¿no? De la Constitución de Inglaterra. Acá. Parte 2, capítulo 11. Hay en cada estado 3 clases de poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes. O sea, el derecho de gentes es la relación entre los diversos estados dentro de una comunidad jurídica. Siguiendo la descripción que da Kant en La Paz Perpetua. Y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil. Por el poder legislativo, el príncipe o el magistrado promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga
las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias particulares. Llamaremos a este poder judicial y al otro simplemente poder ejecutivo del Estado. O sea, volviendo, voy a, voy a volver a Rousseau. Rousseau dice en este texto, dice, toda acción libre tiene dos causas que lleva a producirla, una moral y otra física. La moral es la voluntad que determina el acto y la física el poder que lo ejecuta. Para Rousseau, el poder legislativo es un poder moral, porque se encarga de deliberar, no se encarga de ejecutar. Por lo tanto, va a tener un peso fundamental para la deliberación, el examen y la formulación de leyes que sean en vista de la representación del bienestar y del interés común de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, este libro es fundamental para entender las democracias contemporáneas y la democracia moderna, ¿no? Y sobre todo para entender el impacto que va a tener en la Revolución Francesa. Así que bueno, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros. Bueno, faltan 4, voy a ir un poco rápido. Bueno, ya saben quién viene acá. Un clásico. Lo estoy volviendo a releer porque la verdad que es un texto que lo amerita. Lo amerita. Es un texto denso. Muy denso. Bueno, el Leviatán es un clásico. Es un texto que... Primero, lo importante es, da la primera definición del estado de naturaleza del hombre. Para Hobbes, el estado de naturaleza del hombre es un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos. El hombre posee en su propia naturaleza, al disponer de cierta simetría, de cierta condición de igualdad con otro hombre, esta condición de igualdad lo que conlleva es a que puedan apelar a su ley natural y a su derecho natural. O sea, ¿qué es para Locke? ¿Qué es para Hobbes? El derecho natural básicamente es la disposición de los instrumentos para garantizar su paz y su seguridad. Pero claro, cuando disponen del derecho natural, lo que conlleva inexorablemente es a una disputa y una guerra de todos contra todos. Básicamente Hobbes va a decir el derecho natural, que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida. O sea, ¿qué sucede acá? El hombre dispone del derecho natural para protegerse a sí mismo de la invasión de otro hombre. Esto es lo que MacPherson va a conocer como individualismo posesivo. Ahora bien, hay algo fundamental en la filosofía política de Hobbes y es el uso de los afectos, ¿no? Del miedo, la tristeza, porque lo que conlleva que los hombres renuncien al derecho natural, esto es, a la disposición de la libertad para preservar y conservar sus bienes y sus propiedades frente a la amenaza de otros hombres, es el miedo. El miedo conlleva que los hombres eh, establezcan un consentimiento tácito que hace que renuncien a su derecho natural y a la ley natural para transferirla a un soberano, es decir, a un monarca absoluto, y que éste, por medio de la disposición de la violencia y del poder físico, garantice el orden, la paz y la seguridad social para posibilitar el progreso político y económico de dicho Estado. Hobbes va a hacer también dos distinciones de poder que para mí son fundamentales, ¿no? Va a hablar de poder original y poder instrumental, ¿no? El poder original es un grado eminente de facultades corporales o mentales, como la fuerza extraordinaria, la apariencia, la prudencia, la habilidad, la elocuencia, la liberalidad, la nobleza. En cambio, el poder instrumental es el poder que nos permite y nos posibilita acumular más poder y así sucesivamente, ¿no?
Acá Hobbes va a decir algo importante, y es que uno solamente deja de acumular poder una vez que muere. O sea, es algo, por ejemplo, va a decir que instrumentales son aquellos poderes que adquiridos mediante estos o por fortuna son medios e instrumentos para adquirir otros o más. Riquezas, reputación, amigos y ese secreto designio de Dios que los hombres llaman buena suerte, ¿no? Por lo tanto, claro, para Hobbes el, el- la adquisición de poder cesa solo con la muerte, porque es algo que por propia naturaleza está en el hombre, la intención de adquirir más poder. Así que bueno, el Leviatán, sin lugar a duda, el texto de filosofía política por antonomasia del pensamiento moderno, y además de que es un texto profundamente metafísico, porque Hobbes defiende una concepción materialista, mecanicista del hombre, ¿no? Eh, cuando él empieza a definir las pasiones, ¿no? Eh, el placer o el deleite como la aparición o sensación de lo bueno, y el malestar o disgusto como la aparición o la sensación de lo malo, ¿no? Bueno, acá Hobbes va a definir lo que es el connato, lo que después también Spinoza va a trabajar, eh, que es cuando hay un pequeño comienzo del movimiento en el cuerpo, que persigue básicamente hacia lo que lo causa, ¿no? O sea, cuando este connato está dirigido hacia algo que lo causa, llamado apetito o deseo, ¿no? Y esos pequeños comienzos del movimiento en el cuerpo, antes de que aparezcan como acciones visibles, es lo que se denomina conato, ¿no? Eh, Siendo el deseo, por ejemplo, lo que después garantiza el hambre y la sed, ¿no? Así que bueno, este texto, sin lugar a duda, uno de los más importantes, si no de los más importantes de la historia, está cerca de serlo. Y es un libro que toda persona que se dedique a la filosofía política debería leer, sí o sí, al menos una vez en su vida. Por lo tanto, 3, 4, 5, 6, 7 libros ya llevamos. Nos quedarían, tres que para mí son fundamentales, que son La política de Aristóteles, donde Aristóteles expone un sistema político realista, o sea, la primera defensa, y la defensa más clara de la esclavitud, una defensa que es por naturaleza, ya que, por ejemplo, para Aristóteles, la mujer, el hombre y el esclavo, si bien poseen virtudes, la mujer, el esclavo y el niño poseen virtudes, la mujer carece de seguridad para ejercerla, el niño todavía no tiene la suficiente edad para hacer uso práctico de ella, y el esclavo directamente no dispone ni de derechos, ni de ni de ni de virtud, ¿no? Aristóteles va a decir que el esclavo es para el amo lo que el alma es para el cuerpo, o sea que es algo que sí o sí tiene que estar unido. Para Aristóteles, el, el hombre no se define por la adquisición de nuevos esclavos, sino por servirse de ellos. Lo más importante dentro de la cosmovisión política de Aristóteles es que hay un valor y un peso fundamental en la relación entre ciudad y hombre. O sea, la coinomía, ¿no? La, coi- la, coin- la coinonía, ¿no? La asociación política perfecta es la ciudad, es la polis. La ciudad es anterior a sus partes, porque si las partes se disuelven, entonces la ciudad se disuelve. O al revés, ya con que la ciudad se disuelva, las partes se disuelven. Después Aristóteles va a dictaminar que el modelo político perfecto es la república, que es un gobierno mixto entre oligarquía
y democracia, que para él es perfecto, ¿no? Después va a distinguir que hay un gobierno del amo y un gobierno del esclavo. Un gobierno del esclavo y un gobierno político. O sea, el gobierno político se diferencia del gobierno sobre el esclavo porque el gobierno del amo, ¿sí?, se ejerce sobre el esclavo, o sea, sobre una persona que no es libre, y en cambio el gobierno político se ejerce sobre sobre personas que son libres. Em, Después también Aristóteles va a decir que el hombre posee la palabra para distinguir lo justo y lo injusto, y de este modo vivir en sociedad. Después va a hacer una crítica en el libro 3 y en el libro 2 a Platón por dictaminar que la ciudad tiene que ser una gran familia, y para Aristóteles la ciudad es por naturaleza desigual. Por lo tanto, el hecho de ser una gran familia y una familia unida, como podría proponer Platón, es algo que termina desequilibrando y termina destruyendo la ciudad por su propia naturaleza. Eh, y después comienza a indagar acerca de si la propiedad habría de ser común o no, ¿no? Porque los campos pueden ser privados, pero el fruto y los cultivos que se sacan de dichos campos pueden ser de uso común para Aristóteles. Una es esta posibilidad. La otra es que el campo sea de uso público, pero que sus frutos y que sus resultados sean de uso privado. O sea, que la tierra sea común y se cultive en común, pero que sus frutos se repartan de acuerdo con las necesidades particulares o privadas, ¿no? Después, Aristóteles va a hablar de la crematística, que es el examen acerca de la disposición y la posesión de bienes y propiedades, ¿no? Eh, Básicamente esto es importante porque el asunto propio de la crematística es examinar cómo conseguir los bienes de uso y la propiedad como la riqueza abarca muchos ingredientes. Por eso va, por ejemplo, a estudiar qué es la agricultura, entre otras cuestiones, ¿no? Eh, Después de la crematística, pues más natural y domésticas, estas son las partes y principios. De la crematística basada en el intercambio, la más importante es el comercio, por ejemplo. Y va a tener tres secciones, que son lo que hoy en día vendría a ser como sector primario, secundario y terciario. El embarque, el transporte y la venta. Después va a tener una segunda parte, además del, del, del comercio, que es la usura, y la tercera es el trabajo asalariado. Una tercera forma de crematística intermedia entre esta y la primera se refiere a los productos de la tierra y derivados de la tierra que sin frutos propios son útiles, como la tala de los bosques y todas las obtenciones de minerales. Después Aristóteles va a decir que es propio de la función de la economía en general la convicción de que hay que conservar o aumentar las riquezas hasta el infinito, ya que las causas de la disposición de la economía es la preocupación por el vivir y no por el vivir bien, porque de eso obviamente se encarga la ética. Como bien va a decir en la ética a Nicómaco, todas las cosas aspiran a un fin, pero hay un fin supremo al cual aspira el hombre, que es la eudemonía, porque la felicidad es un fin en sí y por sí, o sea, autárquico, que se cultiva por medio de las facultades racionales del alma y por medio de las virtudes intelectuales, ¿no? Eh, por lo tanto, el comercio de compra y venta de la crematística, después va a decir él que no es algo por naturaleza y que hay objetos que son de valores de uso y de valores de intercambio, ¿no? O sea que esto es en lenguaje marxiano, ¿no? Pero que hay un doble uso de los objetos. Uno es el uso en sí mismo y el otro es el uso como intercambio, como mercancía. Así que bueno, este libro es sin lugar a duda uno de los más importantes de la historia del pensamiento político, un libro obligatorio que toda persona debería leer en filosofía política, al menos del pensamiento clásico, y que bueno, sobre todo para entender la división de poderes, la defensa de la esclavitud y la ciudad como el régimen más perfecto de todos, ¿no? Así que bueno, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me faltan dos libros. Bueno, los dos libros los voy a hacer rápidos y sencillos. El, el anteúltimo libro es Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, de Maquiavelo. Y bueno, me voy a tomar un vino para explicar por qué elegí este libro.
Pudiese haber elegido el Príncipe, pero no lo elegí por una razón particular. Y es que El Príncipe es un libro acerca de la instrucción y el ejercicio efectivo político. Es un libro importantísimo, nadie lo niega. Pero si uno quiere entender a Maquiavelo y el peso que tiene Maquiavelo en la historia del pensamiento de la filosofía política, tiene que ir acá. Es un poco... No es denso como el espíritu de las leyes o como el Leviatán, pero es un texto necesario. Porque entre otras cosas, Maquiavelo acá va a ser un teórico de la libertad, va a ser un crítico de los excesos, de cómo la falta de moderación conduce a que las repúblicas caigan en crisis y en quiebra, entre otras cuestiones, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, efectivamente es un libro fundamental para el pensamiento filosófico político y sobre todo para el inicio del pensamiento político moderno, ya que Maquiavelo intenta conformar y configurar un modelo óptimo de república, que en esa época es Florencia, y va a intentar llevar dicho modelo a su época, ¿no? Obviamente por eso se habla de renacentismo, ¿no? Esta idea de renacer las ideas del pensamiento clásico, sobre todo del pensamiento romano, para que florezcan en la época en la cual está escribiendo Maquiavelo. Así que bueno, sin lugar a dudas, los discursos sobre la primera década de Tito Livio es un libro fundamental. Así que bueno, vamos a lo último. Bueno, el último libro, la verdad que uno podría decir, bueno, habrás elegido a Marx, habrás elegido a Engels, Feuerbach, Proudhon, Bakunin, Etienne de Leboutier, ¿no? Son muchos autores. Bobbio, no sé, Sartori. No, en realidad no decidí por ninguno de ellos. Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Uno se puede preguntar por qué elegí este texto. Y es una buena pregunta. Porque hay mucha tergiversación sobre lo que hoy en día es conservadurismo. Y creo que no hay un antecedente histórico-político más claro, conceptualmente hablando, e históricamente, que Edmund Burke. Uno quiere entender lo que son las reflexiones sobre la revolución en Francia y cómo Burke escribe desde la condición de hombre inglés del siglo XVIII, tiene que ir a este texto. Porque en este texto está lo que después va a describir Charles Dickens, por ejemplo, en Historia de dos ciudades. O sea, Charles Dickens cuando escribe Historia de dos ciudades está pensando no solamente en la Francia revolucionaria, sino en la Inglaterra en la cual escribe Edmund Burke las reflexiones sobre la revolución en Francia. Por lo tanto, es un texto fundamental para entender, primero, la reacción al pensamiento revolucionario en Francia, o sea, al pensamiento progresista, al pensamiento jacobino, al pensamiento liberal de izquierda, y también para entender el nacimiento y el germen del conservadurismo como doctrina política, ¿no? Porque en la Revolución Francesa sucede un fenómeno que para mí a nivel político es exquisito, y es que nace el liberalismo como ideología política, pero nace también el conservadurismo como ideología política. Porque en Locke el liberalismo aún era una doctrina filosófica. En la Revolución Francesa es ya una doctrina política. Por lo tanto, bueno, este es el último libro, Las reflexiones sobre la Revolución en Francia. Un libro muy corto, la verdad, son 377 páginas, no es mucho. Eh, y nada, sin lugar a duda, es para mí otro texto que sí o sí tienen que leer. Y agregaría uno último que es La Paz Perpetua eh, y tal vez La Filosofía del Derecho de Hegel, porque son dos libros que marcan el final del pensamiento político moderno. Sobre todo por una cuestión fundamental como lo es el pacifismo y la relación entre guerra y paz en Kant, ¿no? Porque en Kant hay algo interesante y es que mediante, mediante 9 artículos preliminares y 3 definitivos intenta establecer
las condiciones para las condiciones que, que puedan garantizar una paz duradera, ¿no? Él va a decir, él va a decir la constitución de todo Estado, él va a decir ningún tratado de paz. Él en los 9 artículos va a establecer fundamentos centrales. Yo ahora voy a empezar a enunciarlos uno por uno. No puede considerarse como válido ningún tratado de paz que haya sido hecho en base a la reserva secreta para la materia de una futura guerra, va a decir Kant, ¿no? Esto es, yo no puedo establecer paz con un Estado que en secreto voy a establecerle la guerra en un futuro. Este es el primer artículo. El segundo es, ningún Estado puede ser adquirido por otro Estado, porque el Estado no es un objeto material, no es un ente material que pueda ser eh, adquirido por otro Estado, sino que es el conjunto, es un conglomerado de, de personas asentadas como pueblo en un Estado, ¿no? Eh, por lo tanto, este es el segundo artículo. Después, ningún Estado puede adquirir deuda con otro Estado. Este es el tercer artículo. El cuarto artículo es que incluso en la guerra tienen que haber ciertos preceptos o reglas que impidan el debilitamiento de la paz en un futuro. Esto es lo que se conoce como jus bellum, ¿no? Que incluso en la guerra tiene que haber acuerdos de paz. Eh, Después, el quinto, el quinto artículo es ningún Estado puede inferir en la constitución de otro Estado externo, ¿no? Después, uno de los últimos dice que uno de los últimos artículos dice lo siguiente: eh, los ejércitos permanentes del mundo deben desaparecer. Esto Kant lo enuncia debido a que ante una futura carrera armamentista, los estados estarían alerta y dispondrían a su posición y a su funcionamiento de los ejércitos para realizar una guerra a nivel global, o sea, una escalada bélica, básicamente. Por eso Kant propone que los ejércitos deben disolverse. Y después los tres artículos fundamentales son: la constitución de todo Estado tiene que ser republicana, este es el primer artículo fundamental. El derecho de gentes debe fundarse sobre una federación de estados libres, o sea, la relación entre los diversos estados dentro de una comunidad jurídica debe expandirse de manera ilimitada, eh, debe expandirse de manera ilimitada para alcanzar la paz a nivel global y a nivel mundial. Eh, y bueno, estos son como los dos artículos. Después hay un tercero que es muy importante, pero que estos son los dos artículos más fundamentales. Y después la filosofía del derecho de Hegel, yo lo recomendaba a modo de comprender la relación explícita entre estamento público, o sea, sociedad política o sociedad burguesa, y sociedad y la clase social universal, que es la burocracia y que es la emanación última del espíritu absoluto en Hegel, en términos metafísicos, ¿no? El espíritu absoluto es aquello que contiene en sí mismo el Estado, el derecho, la nación, el pueblo, etc. Y que en oposición al Estado, Hegel dice que hay una clase social particular, o un reino particular, que vendría a ser la sociedad civil, que es en este orden dialéctico. Marx pretende invertirlo de modo tal que para Marx la clase social universal vendría a ser el proletariado, alcanzado este comunismo, ¿no? Que es cuando, como va a decir Marx en los manuscritos de París, el comunismo es el reino de la libertad, es la superación positiva del proletariado hacia la propiedad privada en cuanto a enajenación y apropiación de la esencia real por y para el hombre. Marx pretende invertir esta dialéctica y llegar a constituir este reino de la libertad. Así que bueno, así sin más, espero que les haya gustado. Si es así, me agradecería mucho con un me gusta, ya que estos videos son muy difíciles de traer debido al extenso contenido que demanda y obviamente al extenso tiempo que me demanda también. Así que así sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.